Hola, hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de este podcast que se llama Divagando. Ha pasado mucho tiempo desde el tiempo de la introducción hasta la fecha, pero por fin ya tenemos nuestro primer episodio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el apego y las relaciones laborales. De pronto muchos se quedarán como, ¿qué? ¿En qué afecta el apego a las relaciones laborales? Y es que bien, hay jefes que representan figuras y empleados que representan figuras familiares y son como una réplica de ese tipo de apego que tenemos. Para dar un poco más de contexto, pues vale aclarar que en realidad nosotros amamos como nos amaron. Y en realidad el tipo de apego va como relacionado a esa habilidad que tiene la persona para establecer y formar un vínculo emocional y físico hacia otra persona. Este vínculo emocional y físico pues no solamente está relacionado como al tema de pareja, como normalmente lo vemos, o al tema de familia, sino que en cada tipo de relación que establecemos hay oportunidad de que el apego salga a relucir. Entonces, pues por eso me pareció válido hablar en esta ocasión sobre cómo se manifiesta ese apego en las relaciones laborales, porque aunque no se hable mucho del tema, es una relación a la que la mayoría de personas estamos expuestas y que en realidad olvidamos el papel que juegan en esta. Entonces, el apego está relacionado con el grado de ansiedad que tiene una persona frente a un abandono o a un rechazo de esa figura, quien es objeto de ese apego. Para darles como un poco de contexto, les voy a hablar cuáles son los tipos de apego. En primer lugar, pues bueno, está el apego seguro, que partiendo de la base que hablaba John Bowlby, pues funciona desde el bebé en función de cómo se preocupaban o se atendía las necesidades básicas de ese bebé, de cómo era la transmisión de afecto, cómo se resolvían sus necesidades y qué pasaba cuando ese cuidador se estaba ausentando. Entonces, si el bebé podía confiar en que siempre que tuviera alguna necesidad, siempre que tuviera la demanda, el cuidador iba a responder a su necesidad, pues había la posibilidad de establecer un apego seguro. Teniendo en cuenta esto, pues de adulto se iba a ver que esa persona iba a estarse sintiendo cómoda con la cercanía, con las relaciones, la interdependencia. Porque recordemos que en algún momento hay dependencia con otras personas, somos seres humanos sociales, estamos en continua relación con otras personas y la persona que tiene apego seguro pues no tiene problema en estar llevando a cabo esa interdependencia con las demás personas. La persona que tiene un apego seguro va a entablar vínculos duraderos. Cree ser digno del amor de los demás, pues también eso afecta mucho su autoconcepto, su tema de autoestima, porque tiene una seguridad. Entonces puede confiar en los demás y puede confiar en sí mismo. Este es el apego que no da tanto rating. En realidad no se habla tanto del apego seguro. Vamos a hablar un poco más ahora de otro tipo de apego, que es el apego inseguro o evitativo, que es cuando el niño recibe en teoría pues un amor deficiente o donde no se resuelve, no se da atención un poco a las necesidades que tiene el niño. Es un común denominador pues encontrar que los cuidadores de esos niños han visto esas demandas como caprichosas o excesivas, a como lo entiende pues el niño, y por eso hay este apego evitativo. ¿En qué se basa? Pues que termina el niño pensando en que él debe resolver las cosas por sí mismo, no puede confiar en que ese cuidador pueda resolver sus necesidades y hay como una desilusión. Ahora pues se esconde detrás un sentimiento y un terror a ser rechazado. ¿Qué aprende esa persona? Pues bueno, yo no puedo confiar, voy a ser huidizo a la primer señal donde hay un problema y me pueden dejar. Yo me voy a ir primero porque no quiero estar rechazado. O sea, así lo ve una persona con apego evitativo. Pueden ser muy independientes, pues entre comillas, independientes, para evitar precisamente que otra persona se involucre y no estar siendo defraudados, porque a su vez, como tienen cierta relación con el afecto, tienen cierta relación con el control, con la imagen incluso, que alguien defraude las expectativas de alguien con afecto evitativo
es como reiterarle que no vale la pena, que es un sentimiento que se queda de fondo. Entonces por eso hay como tanto miedo. Pasamos a otro tipo de apego, que es el inseguro o ansioso ambivalente. O sea, los dos tienen inseguridad, pero mientras uno es evitativo, el otro es ansioso. De hecho, pasa muy comúnmente que las personas con tipo de apego evitativo forman vínculos emocionales con personas con apego ansioso. Pero eso es de otro tema, eso hace parte de otro tema que podemos revisar más adelante. En fin, el tipo de apego ansioso es donde, bueno, en su momento hubo atenciones, hubo afecto, pero no era consistente. Entonces, a veces el cuidador estaba muy contento de satisfacer las necesidades, en ocasiones las estaba ignorando, en ocasiones estaba feliz, en ocasiones estaba triste, y de pronto ese tipo de inconsistencias hacía sentir al bebé inseguro porque no podía predecir cómo ese adulto iba a reaccionar frente a su necesidad. Entonces, pasa que cuando son adultos, las personas que tienen este tipo de apego creen que no son dignos o merecedores de amor y necesitan estar como validando o ganándose ese afecto, y un cambio en la persona con quien tiene ese vínculo pues los altera muchísimo. Entonces algo como que pueda significar que hay un peligro de separación o algo así, desbordan la persona una ansiedad tremenda y necesitan estar buscando controlar la relación, que todo vaya en orden. Pueden ser celosos, pueden ser un poco melodramáticos, porque es que han tenido ese miedo a ser rechazados y traicionados, y hay un terror al abandono. O sea, es muy parecido y por eso los dos son como inseguros entre el evitativo y el ansioso. Lo que pasa es que el evitativo ve un riesgo de abandono, pues él se va primero. El ansioso empieza como a intentar en sus medios hacer y convencer a esa persona para que se quede. Está también el tipo de apego que es desorganizado. Este apego es un poco más patológico, ya está más relacionado con la violencia, está más relacionado con trauma. O sea, prácticamente es un tipo de apego que tienen personas sobrevivientes, supervivientes a situaciones muy lamentables. Entonces, pues es difícil para ellos volver a confiar. Anticipan pues que pueden ser agredidos, que pueden ser lastimados. Es muy complejo y tienen mucha dificultad para identificar, regular las emociones propias y como también entender un poco las emociones de los demás, porque en realidad es su parte base donde han aprendido su interacción con el mundo ha estado muy afectada, ha estado muy violentada. Entonces es difícil, ¿no? Hay un tema más como de respeto, como que ven el autoritarismo muy habitual. Es un apego donde el dolor está muy presente. Ahora, estos son los 4 tipos de apegos, ¿no? Según estudios, el 56% de la población tiende a establecer un apego seguro. De hecho, pues es lo ideal. Ahora, tampoco, aunque les di como el preámbulo que hay en la infancia con respecto al origen y demás, no es como que por tener el apego evitativo o el apego ansioso como base, no se puedan trabajar y ceder ciertos puntos y hacer algunos cambios y establecer en algún momento alguna relación con apego seguro. O sea, hay cosas por hacer porque pues igual el cerebro tiene una plasticidad neuronal que permite hacer cambios, y de hecho pues algo que tiene siempre el ser humano a favor es su capacidad de razonar, de evolucionar y de integrar nuevos patrones. Ahora el tema pues es identificarlos. Entonces, ya este es como todo el contexto, ¿no? Porque hoy no lo vamos a hablar con respecto a las relaciones de pareja ni demás, sino relaciones laborales. Recordemos que el tema hoy es apego y relaciones laborales. Este era simplemente un pequeño contexto. ¿Cómo se ven los tipos de apego en las relaciones laborales? Pues bien, pues digamos que lo que tiene uno más de referencia en el contexto laboral es el tipo de jefe que uno puede tener. Y es que pasamos por muchas horas de trabajo, casi que compartimos más con el entorno laboral que el familiar, y es algo que no podemos ignorar.
Y a veces creemos que el tipo de apego y la personalidad y demás no va a afectar en el trabajo y decimos, uy, esto separa, yo separo muy bien lo laboral y lo personal. Pero cuando lo revisa uno, pues no es tan así. Les voy a poner este ejemplo. Bueno, ahí el tipo de jefe que puede ser evitativo y son esos que son como muy dados al fallo y despido. O sea, me haces algo, te vas. No hay mucha oportunidad de mejora continua, te va a costar ceder. Y en realidad si fallas, te vas. Y así es como se puede ver un poco el jefe evitativo en la persona con apego evitativo en el campo laboral. Ahí, pues, claro, también está el apego seguro, como les dije, no da tanto rating, ¿no? Su autoridad, pues, no va a depender de ningún control, sometimiento, de la respuesta que vaya a dar el colaborador. Sabe su papel, sabe el papel de los demás, pues se va a desempeñar perfectamente. En general, como el tipo de apego va sobre el control un poco o la capacidad de saber cómo será la reacción de la otra persona, pues vemos que en los jefes se puede exasperar un poco ese tema de controlar cuando hay apegos inseguros. Por ejemplo, en el tipo de jefe ansioso, esa seguridad y autoridad de él en el trabajo va a ir en función de esa respuesta de los colaboradores y es difícil de llevar porque particularmente este tipo de apego es el que tiende a mezclar mucho más lo laboral y personal y puede tomarse más como a pecho una falla de un colaborador. Y más porque para el ansioso una falla en su jefatura, o sea, de cómo lo ven los trabajadores, puede ir simplemente con no me copiaron un correo, puede ir en, no sé, faltas pequeñas que para ellos son una agresión y un reto a su autoridad. Y eso los exaspera porque para ellos, como se trata de control, está saliendo de alguna forma de su control y van a reaccionar, lo van a ver como un ataque. Eso puede verse muy comúnmente en los trabajos. ¿Cómo vemos que reaccionan? Pues bien, o sea, pueden agredir y especialmente este tipo como de burlas, como que si algún colaborador de pronto se ve que tiene potencial, que destaca en algún área, este jefe, el ansioso estoy hablando, tiende a verlo como una amenaza. O sea, puede pasar que busque sabotear el papel de esa persona, que dudes de su potencial y especialmente lo puede hacer con los compañeros frente a muchas otras personas porque es que socialmente necesita reafirmar su dominio y eso parte de una inseguridad que mencionaba hasta el momento. O sea, necesita ganar la validación de los demás. Si hay alguien que de pronto está teniendo o acaparando un poco más la atención, enseguida es un reto, así no tenga nada que ver con la persona. Y son cosas pues que no son tan conscientemente programadas, pero que en realidad por eso se socializan este tipo de temas, para que podamos aprender, identificar y hacer los cambios y tener el tratamiento que se requiera para mejorar. Hay también otro tipo de agresión que se ve con los jefes, que ya pues es cuando levanta un poco, que va directamente hacia la amenaza, maltrato, grito, humillación directa, porque pues en este caso el jefe está pidiendo una actitud subordinada y eso va a garantizar, entre comillas, tener una posición de mando constante. Entonces, como se trata de control, voy a mantener la seguridad con todos en mi dominio. Y bueno, está otra forma de agresión que no necesariamente requiere gritar, humillar, pero sí ignorar y también llega a lastimar. Entonces, cuando sienten que en algún momento alguien, pongo el mismo ejemplo, digamos que ese jefe es un poco inseguro, alguien no le notificó de una información, se sintió un poco lastimado con esto, entonces comienza a ignorar a la persona. Le causa también esa inseguridad porque de la nada puede que le vaya a hablar, de la nada puede reforzar actitud en ese colaborador, pero una vez le vio el control, confunde y vencerás, no te va a hablar. O sea, va a omitir cualquier acercamiento, va a evitar a ese trabajador para confundirlo y a la vez tener de nuevo su atención. Y el tema es que, bueno, en parejas, aunque tampoco están muy bien estas dinámicas, puede que funcione un poco más, pero estamos en el espacio laboral. Entonces afecta, claro, y separar lo laboral de lo personal debería ser el común denominador, pero no es tan común como creemos. Están vinculados en todos los aspectos. O sea, de hecho, pues la personalidad, tipos de apego, formas de relacionarnos están presentes en más áreas de las que creemos y es que afectan cómo percibimos y actuamos en el mundo. Y es esta palabra la que es clave.
porque afectan esa percepción que tenemos del mundo. Y a veces un hecho muy X lo va a tomar diferente una persona con un tipo de apego, con una personalidad diferente a la otra, y es esa interpretación lo que va a hacer y va a limitar ese actuar y esa respuesta. Por eso es importante conocernos para saber también cómo nos desenvolvemos. Y es que en este campo que les quise hablar hoy, laboral, hay muchas falencias que las personas tienen en las relaciones primarias que los llevan al espacio laboral y quieren sanarlas ahí, así sea, bueno, de manera inconsciente. Me voy a explicar un poquito más. Hay ocasiones, les dije, bueno, esto es un tema con el cuidador, con la familia principal, pero se sale, bueno, ya no se hizo esto con la familia y me lo llevo al campo laboral, obviamente, y reitero, no de forma consciente, donde estoy viendo una figura de autoridad que representa lo que para mí era mi papá, mi mamá, mi autoridad. Entonces es como tratar de sanar ahí, pero muchas veces lo que hacemos es replicar patrones. Y se ve muy como, es un ejemplo muy gráfico, y es cuando a veces ese jefe viene con su tema y regaña a la persona, le hace una corrección, de pronto la forma no es muy asertiva, la persona se frustra muchísimo y termina llorando, termina bloqueado, y viene y luego hace el comentario como que ay, me bloqueé muchísimo, me da mucha rabia, me sentí pequeñito, me sentí chiquitico, no sé si lo han escuchado, pero es un poco como de ese reflejo. ¿Cómo te sentías cuando tu papá, tu mamá te regañaba? ¿Te sentías grande? ¿Te sentías chiquito? Hay un bloqueo en cuanto a la respuesta que genera precisamente ese nivel de autoridad al que están comparándose y relacionando. Entonces ahí es como un ejemplo gráfico de cómo también en las relaciones laborales se replica un poco los patrones familiares. Y es que no necesariamente los jefes tienen que ser tampoco ogros, porque pues a veces hay jefes que son muy paternales, que quieren ser pues el amigo de todos, o pues está el jefe que no es posible acercarse, pero ahí estamos viendo la relación con el tipo de apego. Muy posiblemente alguien que quiere ser amigo de todos tiene una necesidad de validación y la está llevando a lo laboral. Pero no es solo el jefe, también está el empleado que requiere constantemente un estímulo o una aprobación, que si el jefe no le da esa aprobación constante, empieza a sentir una presión, un castigo propio, autoimpuesto para rendir, o incluso renuncia o hace ciertas pataletas y jefe, necesito que hablemos esto porque hay un cambio. Y es que ahí se evidencia también cómo este tipo de relaciones tienen como una impronta o como una base hasta inconscientes. Y se retroalimentan incluso como en lo amoroso, porque puede pasar, el jefe le da la aprobación a ese empleado, luego lo retira de manera abrupta, el empleado queda súper confundido, intentando hacer de todo para tener esas palmaditas en la espalda y así formar toda una dinámica alrededor de esa relación. Entonces es súper curioso e indispensable estar evaluando y revisando la influencia de esas formas de relacionarnos en nuestros espacios cotidianos y no solo en los amorosos como se cree. Los tipos de apego están en todas las formas de relación y hasta en lo tecnológico se evidencia. De hecho, en el próximo capítulo hablaremos de esto, de cómo se evidencia el tipo de apego y las demás cosas en lo tecnológico. Vamos a estar hablando de redes sociales, de TikTok, que está en su furor, y el mecanismo de adicción y recompensa inmediata en el que muchos están interactuando. Entonces, muchas gracias por haber acompañado este episodio, por haber llegado hasta aquí. Nos estaremos hablando por ahí. Estén muy bien.